la clínica jurídica, que está compuesto por estudiantes egresados de las diferentes universidades de nuestro país. Entonces, en ese entendido, estos estudiantes egresados vienen a realizar prácticas jurídicas legales acá en la institución, con la finalidad sí guiada en que en la universidad, si bien nos enseñan la parte teórica, es también bueno aprender la parte práctica, para lo cual se está como una escuela formadora también de futuros abogados. Entonces, ese es el trabajo que realizamos como institución. Ahora, para pasar al tema de asistencia legal con enfoque restaurativo, yo quería hacer primeramente compartir una noción de lo que es la justicia restaurativa, pero antes de ello también compartir cuál es la diferencia que se tiene con la justicia penal tradicional, ¿no? Con el derecho penal tradicional. Entonces, mencionamos que el sistema penal tradicional, como orden jurídico e institucional del Estado, va a proteger y tutelar los intereses del Estado a través de un carácter retributivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un delito, hay un quebrantamiento del ordenamiento jurídico, lo cual, para que se pueda volver a equilibrar, el Estado va a aplicar las normas, las leyes, las sanciones y las penas. Entonces se tiene ahí a la persona que es ofensora, se tiene como que en un estado de castigo. Y por otra parte, el Estado va a satisfacer el deseo de venganza de la víctima. ¿Por qué? A este entendimiento se ha hecho bastantes críticas, bastantes cuestionamientos, porque no se logra satisfacer las necesidades de la víctima, no se logra satisfacer incluso las necesidades del ofensor, o incluso las necesidades que pudieran tener la comunidad, porque también son víctimas indirectas o a veces incluso directas. Entonces, en este entendido, tenemos al profesor Ricardo Manuel Rojas, que él es jurista argentino y muy reconocido allá, que nos cuestionaba esta situación del derecho penal y nos decía tres situaciones que él también nombraba en relación a este derecho penal. Como pueden ver en el PowerPoint, está que primero no tiene por derecho de las víctimas de hechos criminales concretos. Por segundo, también él decía que los delitos y las penas en consecuencia no son establecidos para proteger los derechos de las víctimas y satisfacer sus reclamos de reparación, sino para cumplir con lo que los legisladores creen, por decirles, lo conveniente, ¿no? Entonces, por otra parte, también decía de que los estados o las penas rara vez satisfacen los intereses de las víctimas, y algunas de ellas, como la prisión, se han demostrado ineficientes y hasta contraproducentes en la mayoría de los casos para lograr los propios fines de que persigue el derecho penal, ya sea como retribución, como advertencia o como forma de educación. Entonces, ¿qué nos decía este profesor? Que lastimosamente el derecho penal tradicional no satisfacía, como dice, la reparación del daño que deseaba la víctima, que era uno de sus intereses. Asimismo, al privarlo de libertad a la persona ofensora, si bien se satisfacía el deseo que tenía la víctima de venganza por la comisión del hecho delictivo, esto era contraproducente. ¿A qué hace referencia? La contraproducencia para la persona privada de libertad viene uno al tema de hacinamiento carcelario y otro viene al tema de el tema de hacinamiento, y viene el tema de que estos no pueden estar en un lugar privados de su libertad porque existe contagio criminal. Entonces son dos situaciones contraproducentes para el privado de libertad que lastimosamente hasta ahora siguen en cuestión de nuestra actualidad acá en Bolivia. Entonces, en ese sentido, ¿por qué contagio criminal? Acá lastimosamente las cárceles para adultos, si bien tenemos una cárcel que está seleccionada para delitos de extrema gravedad, que es Chonchocoro, en tema de adolescentes solamente contamos en las ciudades con un centro de reintegración, y en el centro de reintegración lastimosamente están todos los adolescentes, así sea por el delito de asesinato, sea parricidio, infanticidio, feminicidio, robos agravados. Entonces están delitos de extrema gravedad y también delitos de una gravedad un poco más leve. Entonces el contagio criminal es inmediato al transcurrir del tiempo, cuando están esperando su situación legal que sea definida. Entonces hay esa probabilidad de que sea contraproducente para la conducta del adolescente.
Ahora, por otra parte, tenemos también, como les decía, el hacinamiento, que es muy notorio acá. El Centro de Integración de la Ciudad de La Paz, de acá de Bolivia, está para una capacidad de 40 adolescentes y en la actualidad hay más de 100 adolescentes en el centro. Lo que sí el trabajo de CDC ha sido poder definir la situación legal de estos adolescentes en base a lo que ellos también aceptan su responsabilidad o no, porque nosotros no podemos obligarles a que ellos asuman su responsabilidad con la finalidad de que salgan, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá sí está el tema de hacinamiento muy latente, pero son de los casos de las ciudades, provenientes de las ciudades, y no así, y bueno, mejor dicho, son casos de las ciudades, pero en su mayoría son casos del área rural. Entonces, en ese sentido, el tema de los procesos que están en las diferentes provincias es muy de mayor cantidad y por eso están aguardando detención preventiva acá. Bueno, entonces, con ese panorama un poco ya más amplio que nos da el profesor Ricardo Manuel Rojas, yo quería también informarles que a partir de esas críticas y cuestionamientos que ha surgido al derecho penal tradicional, va surgiendo un nuevo enfoque a partir de siglo XVIII. El profesor Falcón Itella, que también era filósofo en derecho, nos decía que nace una nueva justicia o un nuevo modelo de justicia con la finalidad y a través de las instituciones que van a promover el tema de quitar de lado el abuso y establecer el principio de equidad, a lo que ellos llaman benignidad o humanizado. Entonces ahí ingresa la justicia restaurativa en el siglo XVIII, para lo cual también este profesor nos menciona de que esta justicia es una justicia no diferente a la justicia penal tradicional, porque muchas veces nosotros como abogados pensamos que la justicia penal tradicional es bien diferente a la justicia restaurativa, pero la idea está mal, porque la justicia restaurativa viene a ser una justicia complementaria que le va a complementar a la justicia tradicional. Muchas veces yo escucho decir a los abogados, no, es que yo me voy a ir por una justicia restaurativa pensando que van a lograr algún beneficio jurídico, que van a lograr una atenuación de penas, lo cual no es así, digamos, es como que le está complementando a la justicia, las penas van a estar ahí aplicadas, pero se va a poder llegar a los intereses de las partes. En este entendido, en los años 70, ya donde se hace más notorio la justicia restaurativa, a través de los movimientos liderados por comunidades religiosas, quienes aplican la mediación en primera instancia, es decir, involucran al delincuente con la víctima en un encuentro restaurativo o en un encuentro con la finalidad de que puedan velar sus intereses, nace esta justicia un poco ya más notoria, con la búsqueda de no solamente ver el lado punitivo, sino también descartar que el ofensor pueda asumir su responsabilidad y también que el ofensor pueda o la víctima pueda sentirse reparada del daño, ¿no? Entonces, también tenemos antecedentes de que pueblos ancestrales allá en Estados Unidos y Nueva Zelanda ya tenían estos usos y costumbres en tema de justicia restaurativa. Y bueno, Bolivia no quiere quedar al margen. En Bolivia también tenemos los pueblos indígenas originarios campesinos que también están o se encuentran bajo usos y costumbres, a lo que le llaman ellos es justicia comunitaria, donde también tiene una relación muy directa con la justicia restaurativa, a lo que vamos a llamar que las comunidades tratan de arreglar los conflictos que tienen a base de sanciones, pero estas acompañadas de reflexión y de recomendaciones al ofensor. Entonces, lo que van a buscar estas comunidades acá en Bolivia es la reconciliación entre las partes, la armonía social de la comunidad y también que nuevamente vuelva la seguridad a la comunidad. Entonces, esos son un poco de un amplio panorama de cómo nace la justicia restaurativa en los diferentes lugares de nuestros países, aquí incluido también Estados Unidos y Nueva Zelanda. Ahora, si bien el concepto de justicia restaurativa aún está siendo evolucionado, porque no tenemos un concepto o una definición bien concreta,
Podríamos decir que se entiende la justicia restaurativa como un proceso a través del cual todas las partes involucradas en un determinado delito participan para resolver de manera colectiva un modo para lidiar con las consecuencias del delito y sus implicancias para el futuro. Entonces, este concepto que se está desarrollando nos hace mención a las partes involucradas de un determinado delito. Ahora, ¿cuáles son las partes involucradas de un determinado delito? Ya se les decía, víctima, el ofensor y también en algunos casos la comunidad. Entonces, estas partes van a realizar un encuentro restaurativo en el cual a través del encuentro van a poder lidiar algunas situaciones o afectaciones que han tenido con la finalidad de lograr una disculpa, pero que sea auténtica, no una disculpa que sea, como decimos acá, de teatro, no, que sea una disculpa auténtica. Entonces, esa es la finalidad de la justicia restaurativa. Ahora, esta justicia restaurativa está a base de tres principios, las que se denominan las tres Rs: la responsabilización, la reparación y la reintegración. Entonces, la responsabilización viene a ser cuando el ofensor o el adolescente en conflicto con la ley penal va a aceptar su participación en el hecho delictivo. En este entendido, el ofensor es protagonista de su vida y a su vez de la toma de decisiones, y también es responsable de las consecuencias de sus actos. Entonces la responsabilización está guiado a eso. Él se va a responsabilizar de este hecho, pero va a ser una responsabilización no a primera instancia, como mayormente pasa en algunos casos, que hay la aprehensión y le decimos al adolescente, eres responsable, y él, doctora, ¿qué me conviene? ¿Salir? O si digo que soy responsable, o sea, si digo que soy responsable, salgo más rápido. Y ese es el contexto que no debemos lograr, porque ellos están buscando un beneficio a través de la responsabilización, lo que no debería ser. Entonces, lo que sí se logra para esta responsabilización es hacer un trabajo individualizado con él para que logre aceptar efectivamente y pueda entender el error que ha cometido y el daño que ha causado a la víctima. Entonces, en eso consiste la responsabilización. Ahora, el tema de la reparación del daño, si bien tiene dos categorías, tanto la material como la simbólica, aplicar un tema de reparación del daño material a primera instancia, lo que también mucho pasa acá, es decir, lo aprenden al adolescente, se contacta a la víctima, se devuelve lo sustraído, se hace un acuerdo y ya, se le ha reparado el daño. Eso no es justicia restaurativa, eso no tiene un enfoque restaurativo. Eso es más del sistema penal tradicional. Igual va a tener una pena o se va a ir con una salida alternativa. No se ha podido llegar al interés que tiene el adolescente. Entonces creo yo que tiene que haber una reparación material y una simbólica. Ahora, la material está guiada a que se pueda devolver o se pueda resarcir el daño tangible que se pueda tocar, y la simbólica está guiada a que se pueda expresar una emoción de disculpa auténtica, como les decía, allá en los centros de mediación de Milán, de Italia, también decían que esta reparación simbólica que la hacen, lo hacen a través de tal vez cartas, porque muchas veces no hay la voluntad de acercamiento de la víctima, queda con un miedo de poderse acercar al ofensor. Entonces tratan de ver los medios en los cuales se pueda realizar este tipo de reparación simbólica. Entonces también puede ser que se estrechen la mano, los abrazos. Entonces hay diferentes formas de reparar simbólicamente el daño causado, ¿no? Y también hablamos de la reintegración social. El tema de reintegración social está vinculada tanto al ofensor como a la víctima, porque la víctima también necesita una atención para que pueda ser reintegrada a la sociedad, porque queda con un trauma, con una preocupación, con un dolor. Entonces, la víctima también necesita ser reintegrada a la sociedad para que pueda encaminar su camino. En este sentido, también creo que resaltar el trabajo, nosotros como CDC contamos con un gabinete psicológico, el cual también brinda atención psicológica a las víctimas, también que son en procesos de adolescentes, y no solamente al ofensor.
Entonces, creo yo que también la víctima en muchas situaciones queda con un trauma, el cual también debe ser atendido de forma prioritaria, porque no vuelve a hacer su vida igual, porque ya la víctima, cuando sea por decirles 10 de la noche, va a tener miedo de salir de su domicilio, que va a pensar que le van a robar, entonces no vuelve a vivir la vida que tenía, ¿sí? Entonces, ahora, las de integración social para el adolescente. El adolescente necesita que le o necesita programas educativos y pedagógicos con la finalidad de que se pueda potencializar sus habilidades, es decir, que el adolescente a través de estos programas va a poder reintegrarse socialmente, los cuales acá en Bolivia estos programas los da otro centro que es el Centro de Orientación, pero como les digo, todavía se debe mantener el trabajo con ambas partes, no solamente con el ofensor, sino con la víctima, ¿ya? Entonces, después, el tema de la conceptualización, a ver, ¿es de habilitación, de inserción o de integración? Acá en Bolivia se maneja el tema de integración y ahora les explico por qué. La rehabilitación viene a ser una condición que tiene el adolescente, es decir, tiene un sentido un poco más terapéutico, el consumo de drogas o el consumo de alcohol, entonces a eso lo llamamos o lo vinculamos el tema de rehabilitación. La de inserción ya tiene una connotación unidireccional que se refiere al trabajo que se hace con una persona para insertarla a un todo. Es decir, pero este todo debe ser perfecto. Pero si el todo es perfecto, o sea, la sociedad, el adolescente sería imperfecto. Entonces, como que no estamos cuadrando en los conceptos. Acá en Bolivia se maneja el tema de integración con la finalidad de que este aborda un enfoque más holístico porque establece una relación hacia afuera y hacia adentro del centro penitenciario. Es decir, que el adolescente, estando adentro del centro penitenciario o estando afuera, va a seguir siendo parte de la sociedad. Entonces, cuando hay un tema de reintegración, la finalidad es de que la sociedad lo vuelva a aceptar y lo tenga como una persona valiosa e indispensable para la sociedad. Entonces, a eso hacemos referencia y por eso manejamos el término de integración acá. Bueno, posteriormente tenemos las características de la justicia restaurativa para darles un amplio contexto de lo que significa cada una de ellas, porque el tiempo es un poco limitado. La voluntariedad. Bueno, la voluntariedad hace referencia a que las partes deben estar de forma voluntaria y deben aceptar de forma voluntaria participar en el encuentro restaurativo. Luego también hace mención a la confidencialidad, que la confidencialidad también está en cuestión de que el ambiente donde se va a desarrollar el encuentro va a ser un ambiente seguro y de respeto y que todo lo que hablen las partes no va a salir la información a terceras personas. Entonces, ese es uno de los principios. Después tenemos la gratuidad. La gratuidad acá en Bolivia refiere a que las prácticas restaurativas o todo lo que derivara de las prácticas restaurativas van a ser planteadas o realizadas de forma gratuita por la instancia técnica departamental, acá les decimos mediante el centro de orientación, que tiene su equipo técnico de injusticias restaurativas. Después tenemos la participación activa, que quiere decir que las personas que están dentro del encuentro, es decir, ofensor, víctima y comunidad, si es que es el caso lo amerita, van a ser responsables de las decisiones que van a llegar como resultado. Entonces, estas personas, al tener la participación dentro del encuentro, también deben asumir sus responsabilidades o a los acuerdos que puedan llegar o a lo que puedan decidir, ¿no?, dentro del encuentro. Y finalmente, un punto que me parece muy importante, que es la flexibilidad, y eso es lo que acá un poco tenemos problemas, que para que se realice acá en Bolivia un tema de encuentros restaurativos, prácticas restaurativas, el equipo encargado de estas prácticas restaurativas lo hace más burocrático, es decir, te piden la resolución de la sentencia o bien sea la remisión o la salida alternativa, entonces lo hace un poco más burocrático, siendo un principio la flexibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe haber dilación en el encuentro, que la finalidad no es hacer mero papeleo o firmar un acta,
sino que la finalidad de este encuentro es de que las personas lleguen a una paz interior a través del perdón. Entonces acá es un poco complicado la situación porque según la flexibilidad no deberían ni pedirte el tema de fotocopias de carnet, que las resoluciones, que nada, solamente enfocarse de acuerdo a la documentación que tienen a que se realice efectivamente el encuentro. Entonces creo que es un punto muy importante que resaltar. El trabajo, si bien se realiza acá en Bolivia a través, como les decía, de otro centro, que es el Centro de Orientación, nosotros como institución también tenemos personas formadas como facilitadores en prácticas restaurativas, como menciona la ley, que debe ser 40 horas de horas académicas. Entonces también tenemos, pero estamos tratando de ingresar con un carácter ya proactivo de la justicia restaurativa y no reactivo. ¿Qué es proactivo? Que estas prácticas restaurativas se van a aplicar en forma de prevención al delito y no así de carácter reactivo, que ya es cuando ha habido el hecho, ha habido el delito. Entonces nosotros como institución tratamos de lidiar conflictos del centro entre los mismos adolescentes, tratamos de coadyuvar en esa situación. Si bien, como les digo, quien es encargado de aplicar prácticas restaurativas de carácter reactivo es un centro de orientación, lo cual creo que no se puede hacer el trabajo con todos, porque eso veía en el sistema, bueno, en la ley integral, en la ley integral, bueno, el sistema integral de justicia para allá en México, veía lo interesante que tienen es de que se puede aplicar estas prácticas restaurativas desde el primer momento, es decir, desde la aprehensión. Lo que acá lastimosamente no pasa, porque se aplica o bien cuando se da una demisión, una salida alternativa o una medida socioeducativa, es decir, cuando cuenta ya con sentencia. Me parece muy buena iniciativa ya en México que lo pueden aplicar, si bien no puede ser el tema de que sea de carácter reactivo, porque acá tenemos mucho la lógica de que si aplicamos prácticas restaurativas a un adolescente que está privado de libertad, lo estaríamos prejuzgando, lo cual a mí no me parece personalmente, porque es necesario aplicar, si bien no va a ser carácter reactivo, creo que es bueno nomás aplicar las prácticas restaurativas de carácter proactivo, es decir, a forma de prevenir el delito, porque muchas veces acá el tema de que se ha aprendido un adolescente viene a ser a través de una acción directa, es decir, que el adolescente se lo ha podido encontrar en flagrancia. Lastimosamente, por decirles un caso concreto de que estén consumiendo bebidas alcohólicas y de que un adolescente puede el celular a otro, pero hay otros tres que no tienen nada que ver, pero igual los agarra la policía. Creo que todavía los que no tienen nada que ver se puede hacer un trabajo de carácter proactivo, es decir, si bien no han cometido el delito esas personas, pero se puede hacer un trabajo de aplicación de prácticas restaurativas a forma de prevención del delito. Entonces considero que esas observaciones tenemos acá en Bolivia. La ley del Sistema Integral de México me parece muy adecuada. La verdad, hasta vi que tienen el principio de justicia restaurativa establecida en su ley, lo cual me parece muy bueno, porque para que tú apliques un tema de solicitud, cualquiera sea, en un tema de adolescentes, necesitas un respaldo legal. A veces tenemos el vacío jurídico o la anomía jurídica en algunos artículos acá en nuestro código, y en las solicitudes tenemos que acudir a los principios, a los instrumentos internacionales, a toda aquella normativa donde nos pueda colaborar a poder llenar este vacío de norma que tenemos. Entonces, en ese entendido, se ha podido rescatar eso de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes allá en México. Entonces, eso sería lo interesante de su sistema de allá. Bueno, posteriormente tenemos el marco normativo internacional en respecto a la justicia restaurativa. En este entendido tenemos, uno, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder de 1985. Bueno, estos principios van dirigidos a satisfacer o a velar y garantizar que las víctimas también tengan un derecho de ser resarcidas, de ser indemnizadas por la comisión de un hecho delictivo. Después tenemos los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal.
Bueno, acá también incluye ya las definiciones, los programas de justicia restaurativa, están trabajando también conceptualizaciones en cuanto a la a justicia restaurativa, el desarrollo continuo de programas de justicia restaurativa y demás. Asimismo, tenemos la Declaración de Lima sobre justicia juvenil restaurativa, si no me equivoco, así la gestión 2005, que contempla los derechos básicos de los niños y los principios de la justicia juvenil, las preocupaciones principales, el concepto de justicia restaurativa, el rol del enfoque restaurativo en justicia penal juvenil, las reglas del uso de la justicia restaurativa y las recomendaciones para las acciones por parte del Estado participante. Luego tenemos el Decálogo Iberoamericano sobre Justicia Juvenil Restaurativa, si no me equivoco es el 2012, donde se ha tratado 10 puntos importantes, todos ellos referentes también a la problemática juvenil. Y finalmente, lo que sí creo que vale la pena resaltar es la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, que también tiene que ver acá, Bolivia también estaba en este momento en que se ha hecho la declaración, y también México y otros países de Sudamérica, donde hay 3 puntos relevantes que mencionan en relación a la justicia restaurativa. Uno, propone una mirada integral y respetuosa, es decir, que considera al ofensor, la víctima y la comunidad. Pero lo que me parece interesante que ya ingresa la comunidad, va a ingresar como, no solamente como una víctima indirecta o directa, sino va a ingresar como aquel grande aliado que va a lograr que la víctima y el ofensor puedan tener un encuentro de reconciliación, y a su vez pueda haber una responsabilización del ofensor y una reintegración, y se pueda lograr una reparación del daño. Creo que es algo bien fundamental, que ya le están mirando a la comunidad desde 2 aspectos, como víctima y como aquella comunidad que va a lograr que estas 2 partes puedan otra vez enlazar relaciones. Esa es la situación primera. Después también nos propone una visión humanista, donde ya le toma al adolescente con responsabilidad penal como sujeto de derecho y garantía. Es decir, que vamos a pasar ya de la doctrina irregular, que era anteriormente, que miraba al adolescente como sujeto de protección, como que también tenía la noción de que el adolescente era aquel sujeto de escasos recursos, por lo cual cometía delitos, por tanto tendría que ser protegido por el Estado. Entonces ya ha pasado de esa doctrina ahora a una doctrina ya de protección integral. Entonces, donde ya en la nueva doctrina se lo toma al adolescente como sujeto de derechos y garantías. Entonces, para lo cual me parece muy interesante que estén poniendo este panorama. Cabe resaltar que este cambio de doctrinas también ha suscitado acá en Bolivia a través de nuestro código Niña, Niña, Adolescente en el año 2014, en el cual también se ha podido cambiar la doctrina, es decir, que ya pasa a una doctrina de protección integral, donde también se puede establecer y priorizar el principio del interés superior del niño, que también está normado en instrumentos internacionales, en normativas internacionales, como en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces creo que es importante esta declaración por estas puntualizaciones que hacen, ¿no? Y finalmente tenemos que el sistema penal para adolescentes debe ser especializado. A ver, acá en la situación actual en la que nos encontramos, si bien tenemos en las ciudades autoridades jurisdiccionales especializados, tenemos jueces especializados, tenemos fiscales especializados, tenemos el equipo interdisciplinario, a los que trabajan en el centro tenemos que son especializados, investigadores que son especializados o policías. La situación crítica se encuentra en que en las áreas que son rurales, nuestros jueces son de varias competencias o desarrollan varias competencias, es decir, manejan el tema familiar, civil, penal, laboral, donde también entra el tema de niñez, lo cual a un juez, yo supongo que lo vuelve loco ya tantos casos de tantas competencias, entonces lo cual creo que nos falta reforzar esa especialización. No quiere decir que no están formados, no, nos falta reforzar la especialización, porque ellos están también, si manejan un tema de sistema penal tradicional y también manejan un sistema penal para adolescentes, por lo menos acá el tema del sistema penal tradicional en temas de adultos
no está todavía involucrado en la norma la justicia restaurativa, pero sí está en adolescentes. Entonces, para un juez de acá del área rural es un poco complicado poder aplicar un enfoque restaurativo, es decir, promover la detención del adolescente en el menor tiempo posible, que esté privado de su libertad en el menor tiempo posible. Entonces es un poco complicado, lo cual a través de nuestra institución estamos ya teniendo dentro de otro proyecto el tema de que se pueda capacitar a los jueces del área rural con la finalidad de que estos ya tengan la especialización y bien establecida, con la finalidad de que puedan aplicarlo dentro de procesos, ¿no? Entonces es un poco lo que tenemos todavía trabajando, pero esta declaración iberoamericana nos señala en este sentido lo que es la especialización y su importancia, ¿no? De que los funcionarios o aquellas autoridades que tengan injerencia en el sistema penal para adolescentes estén especializados. Además, también nos dice de que debe existir procesos educativos y pedagógicos para el adolescente con el fin, como les decía, de fomentar sus potencialidades, sus capacidades para lograr unas de integración para los adolescentes. Entonces, lo que creo que me parece muy importante manejar esta declaración iberoamericana, lo cual ha podido dar grandes resultados a las fechas y ha sido como una recomendación para los estados para que puedan seguir todos estos puntos. Bueno, posteriormente tenemos los mecanismos de justicia restaurativa. Acá en Bolivia, si bien no está establecido como prácticas restaurativas, sino como mecanismos de justicia restaurativa a través de nuestro código Niño, Niña, Adolescente, a partir de su libro tercero, nosotros entendemos como mecanismos de justicia restaurativa a los procesos sistemáticos que efectivizan el encuentro restaurativo entre la víctima, ofensor e incluso la comunidad. Entonces, estos mecanismos de justicia restaurativa se los aplica, como les decía, a través de un procedimiento común. Entonces, a primera instancia tenemos la planificación de los mecanismos de justicia restaurativa, que trata de ver el momento en que se le va a aplicar la justicia restaurativa. Es decir, acá en Bolivia, a través, no lo voy a hacer muy amplio porque tampoco quiero que se confundan, o sabemos que el tema de las leyes es muy diferente en México, yo veía eso y acá en Bolivia también, pero quiero darles una noción un poco bien general de lo que consiste el tema de mecanismos de justicia restaurativa acá en Bolivia. Bueno, para que se apliquen estos mecanismos de justicia restaurativa acá en Bolivia, necesitamos que el adolescente esté con una remisión, que esté con una salida alternativa o con una medida socioeducativa. Entonces, en ese sentido, si no está con ninguno de los tres, no se puede trabajar ningún mecanismo. Entonces, a lo que les decía, es un tema también o es un reto muy grande que tenemos, bueno, que yo tengo personalmente, en que se pueda aplicar las prácticas restaurativas desde el primer momento o en cualquier momento del proceso, ¿no? Pero acá es un poco más limitante en Bolivia, de que tiene que contar con cualquiera de estas tres resoluciones para que el adolescente pueda tener un mecanismo de justicia restaurativa. Entonces, a través de estas resoluciones, si el adolescente las tiene, si la juez o el juez, en caso de la remisión, el fiscal dispone que se pueda hacer mecanismos con el adolescente, recién se tiene el primer contacto, se contacta al ofensor y a su familia, se le explica en qué va a consistir el encuentro, cuáles son las reglas, qué es lo que se va a tratar, se ve si es que necesariamente tenemos que tener otros contactos o otros días en los que se pueda ver solamente al ofensor para ver el tema de la responsabilización, o es que ya está con el tema de la responsabilización, ya lo ha aceptado, lo ha podido comprender, ha comprendido la magnitud de su error. Entonces, ahí se encuentra el primer contacto, se ve en qué situación está. Después viene la preparación antes del encuentro, ya cuando el facilitador va a hablar con los progenitores, va a hablar con la comunidad, entonces van a ver ¿cómo les puedo decir? Las citas que se va a dar van a ser de forma individual primeramente, es decir, el facilitador se reúne con el adolescente, después se reúne con la víctima, después se reúne con la comunidad y así. Entonces, no es que a la primera, cuando ya se le quiere dar un mecanismo, a la primera dice todos, o sea, ofensor, víctima, vengan, ahora sí hablaremos. No. Entonces, tiene que ver la preparación y el entendimiento de cada una de las partes, si está conforme, si hay voluntad o si hay algún tipo de inconveniente, ¿no? En realizar algún tipo de mecanismo.
Posteriormente se desarrolla ya el encuentro ya lo van a desarrollar todos en conjunto, es decir, todas las partes involucradas por el hecho delictivo, y finalmente ya se tiene un acuerdo en qué se ha quedado, cómo le va a reparar, qué es lo que va a pasar, y lo cual también se va a presentar a juzgados, acá se presenta a juzgados, y el juez hace seguimiento de ese acuerdo. En caso de la remisión, que la remisión viene a ser aquella disposición o competencia que tiene la fiscal de materia de poder desjudicializar el proceso, es decir, que la pena no sea muy elevada, no supere los 5 años del Código Penal, la fiscal le va a dar como un perdón de decir, es la primera vez que cometes, entonces se realiza la remisión y el adolescente sale. Entonces no llega a judicializarse este requerimiento o esta resolución, no se llega a judicializar, o sea, no conoce el juez sobre esta situación. La fiscal es la que tiene la competencia de aplicar la remisión. Entonces, en caso de esta remisión, también se puede aplicar el mecanismo de justicia restaurativa, lo cual hasta la fecha sí se ha podido realizar, pero como les digo, el tema burocrático es un poco complejo. Acá nos limita el poder realizar prácticas, ya ver que la situación está como para hacer una práctica, pero es que no tiene la resolución, pero es que doctora no tiene su cédula de identidad. O sea, creo que de esa forma tenemos que pensar bien en cómo se está practicando la justicia restaurativa o cómo se está realizando en los diferentes países y de esa forma también ver nuestros errores y ver cuál es la manera correcta, ¿no? Porque se quiere lograr una finalidad, porque para sí una puede hacer un acuerdo y ya, y logra el tema de la reparación, pero considero personalmente que la finalidad no es esa. Entonces, eso es un poco cuestionado acá en Bolivia. Posteriormente, hay incidencias que afectan a la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa. La primera puede ser que la víctima no acepte participar en el encuentro. La segunda puede ser que el ofensor no acepte participar o se niega su responsabilidad del caso. Y la tercera puede ser que las partes no presenten o no se presentan al encuentro o deciden no continuar con el proceso. Hay una cuarta posibilidad que ya es con temas de las víctimas vulnerables, de situación vulnerable, lo cual creo que es muy delicado realizar un encuentro, es decir, las personas con discapacidad intelectual, lo cual no permite realizar el encuentro por su condición, pero allá en Venecia había una lógica de que se pueda dar un encuentro con una víctima ya sustituta, es decir, de otro caso parecido pueda venir la víctima a tener un encuentro con el ofensor. Entonces, eso a grandes rasgos. Después acá las clases de los mecanismos de justicia restaurativa en Bolivia son 5. Si bien la Escuela de Internacional o el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas nos van a dar el tema de las reuniones restaurativas, reuniones familiares y círculos restaurativos, también allá en Milán, en Italia, a través de los centros de mediación propone la mediación como un mecanismo de justicia restaurativa y el programa de orientación socioeducativo, que es el trabajo individual con el adolescente. Y bueno, a todo esto, los aspectos legales, el trabajo con el que realizamos de orientación y de patrocinio legal gratuito está dirigido también a aplicar esas técnicas de prácticas restaurativas, para lo cual también hacemos las siguientes preguntas, ¿no? El qué ocurrió, en qué estaba pensando en ese momento. Entonces, son preguntas restaurativas dirigidas al ofensor y también tenemos al tema de las víctimas, ¿ya? Y finalmente, yo quiero compartirles esta reflexión que me parece muy grato y vincularlo, ¿no?, al tema de justicia restaurativa, donde dice que las mejores y más hermosas cosas del mundo no pueden ser vistas o incluso tocadas. Ellas deben ser sentidas con el corazón. Helen Keller. Helen Keller era una estadounidense, escritora, y era sordociega. Entonces yo lo vinculo personalmente. Esta frase nos ha otorgado el honor de brindarnos o compartirnos quién ha sido Manuel Chuy, de allá del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, y lo vinculamos con el tema de las prácticas restaurativas y su finalidad, ¿no?, que es el perdón, que es algo que no puede ser visto ni tocado, pero sí puede ser sentido y que crea un alivio entre las partes.
Bueno, como el tiempo está un poco corto, eso es gran reflejo del trabajo que realizamos acá en Bolivia. Sin más que decirlos, les mando un abrazo y bueno, cualquier consulta la pueden realizar, no hay problema, estamos para responder. Gracias. Le agradecemos, licenciada Dania. De los participantes, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta a la ponente? Hay que aprovechar. Creo que quedó muy claro todo. Pues, abogada Dania, nos permite para que al final, en una mesa de trabajo, terminemos los 3 temas del día de hoy. Por favor, abogada. Claro, no hay Gracias, muy amable. problema. Gracias. 5 minutos, iniciamos nuevamente la segunda ponencia, donde vemos un personaje estelar el día de hoy. Gracias. Listo. La grabación se ha detenido.